querer llegar a otras ideas que hoy nos va a exponer Laura Santos Fernández, que estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, después en la Universidad Pontificia de Comillas y CAE hizo el máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, en la Universidad Complutense hizo el máster en Epistemología de Ciencias Naturales y Sociales y, además de eso, ha terminado en la Universidad Francisco de Vitoria una certificación presencial de coaching dialógico. Tiene una experiencia muy dilatada y ha sido responsable de selección de información y desarrollo en recursos humanos en Arquimea y además directora de recursos humanos del área Colegios CEU San Pablo. En la actualidad es profesora en la Universidad CEU de San Pablo del posgrado de competencias transformadoras. También allí es profesora de filosofía y de formación de valores y liderazgo, profesora de filosofía y teoría del conocimiento en bachillerato en el Instituto Montepríncipe y es facilitadora en liderazgo dentro de Center for Creative Leadership. Además de eso, si cogemos sus palabras, ella dice que a lo largo de su carrera profesional ha podido comprobar que el único activo imponderable de manera absoluta son las personas y que paradójicamente son el punto clave para una empresa excelente. Dice que a día de hoy su vocación es ser una persona en continua investigación, en el desarrollo del mejor activo del negocio, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Y sus esfuerzos van dirigidos al estudio de personas y cómo medir su talento, inteligencia y compromiso. Les dejo con una charla que va a durar 50 minutos aproximadamente y que luego habrá un turno de preguntas. Y lo que hoy nos convoca, a cargo de Laura Santos Fernández, es el ser humano como ser de encuentro. Conversaciones sobre el crecimiento personal. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias porque un miércoles a estas horas, con el frío que hace y salir de casita, pues espero verdaderamente que lo disfrutéis tanto como ha sido para mí este descubrimiento, que realmente más que dar una charla o transmitir conocimiento, lo que quiero es compartir con todos vosotros algo que yo he descubierto recientemente en la Francisco de Vitoria, que está muy orientado a mis dos grandes pasiones, que son la filosofía y las personas. Son dos cosas que, desde que tengo uso de razón, han despertado mi vocación de verdad, a lo que yo estoy llamada. Y bueno, es una presentación que pues, he preparado con mucho cariño, en el que pues, os voy a interpelar, ¿no? Sí que podéis interrumpir o preguntar o lo que necesitéis. Y luego va a haber una carga un poquito más filosófica, que en el fondo es lo mío, ¿no? Voy a hablar de la referencia antropológica de este modelo que quería compartir con vosotros y a partir de ahí, pues preguntas, cuestiones, porque yo también vengo con la mente muy abierta a aprender de cualquier pregunta, de cualquier cuestión o cualquier interrogante que yo hasta ahora no me haya planteado. Bueno, aunque Sergio ya me ha presentado, pues simplemente deciros que yo ahora soy pues, profesora, es una profesión que a mí me encanta, profesora de filosofía en una etapa, tú lo sabes, ¿no? Que es una etapa maravillosa donde ellos están empezando a despertar, a hacerse grandes preguntas y que es necesario que tengamos ahora mismo adolescentes con espíritu crítico que se sigan haciendo preguntas. He tenido la gran suerte de poder trabajar en el desarrollo del talento, trabajar cara a cara con personas, tanto en la selección, la formación, el desarrollo, tanto en ámbito internacional como nacional. Y mi última experiencia en recursos humanos, he tenido el gran honor de ser la directora de recursos humanos de los 7 colegios San Pablo CEU en una etapa muy complicada como fue la pandemia. Bueno, yo traigo aquí varios elementos que últimamente están cobrando pues, mucha relevancia, ¿no? El papel de las redes sociales, la polémica que hay en torno a las redes sociales, son buenas, son malas, nos acercan, nos distancian, el incremento que ha habido de consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, esa especie de resaca que nos ha podido dejar la pandemia, ¿no? Ese aislamiento que nos ha abocado a lo mejor a asomarnos en exceso a las pantallas. ¿Cómo es posible que ahora estemos pagando millonadas para que venga un señor o una señora a darnos una charla motivacional y a decirnos que lo importante es la familia, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que se esté enriqueciendo para contarnos cosas a lo mejor tan evidentes, tan de base, y sin embargo parece que esto quiere decir que a lo mejor es necesario, ¿no? Volver a la esencia. Vamos a un poco a hablar también de
posibles males hay en esta sociedad un tanto cansada y por qué esto que era tan evidente hace tiempo, pues la búsqueda del sentido, tener un propósito en la vida, tener un buen anclaje en la familia, cómo estas cosas que siempre hemos tenido claras se han ido diluyendo y cómo es posible que ahora estemos necesitando de ayuda profesional para recordarnos quizá lo esencial. Quería compartir con vosotros esta imagen, supongo que a la mayoría os suena. Si os preguntara qué veis, ¿qué me diríais? Muy bien, ¿no? Las referencias del Principito es un dibujo muy famoso y el Principito pues, ha dibujado una boa que ha devorado un elefante y va muy contento a enseñárselo a los adultos, ¿no? ¿A qué da miedo? ¿A qué da miedo? Y los adultos dicen, ¿pero cómo va a dar miedo un sombrero? ¿No? Es un momento importante del Principito que tiene que ver con el elemento esencial que quiero compartir con vosotros, ¿no? Aparte de que sea una invitación a volver a ser niños, ¿no? A no acostumbrarnos a ver el sombrero y hacernos la pregunta de ¿y si no es el sombrero? ¿Y si en verdad era una boa devorando un elefante? Bueno, pues en el Principito, sabéis que, bueno, también es verdad que está muy sobrevalorado, que ya uno se mete en Facebook y ve, me gustan las croquetas, lo ha firmado el Principito, pues será muy importante, ¿no? Pero sí que hay una lectura muy interesante, no es el Principito te lo puedes leer con 10 años y te dirá algo, con 15 otra cosa, y yo recientemente lo he tenido que leer pues por el curso este que he estado haciendo en la Francisco de Vitoria, y he redescubierto cosas y he dialogado con mi Laura de la adolescencia, ¿no? Y creo que son aprendizajes o mensajes bastante valiosos. ¿Cómo son los adultos, ¿no? En el Principito? Pues los adultos no se asustan de la boa, pues porque solo ven un sombrero, es decir, se quedan con la apariencia, se acostumbran a la apariencia, se conforman con la apariencia, no se preguntan ¿y si es otra cosa? Dice el Principito, ya no saben mirar, solo ven. Dan por sentado lo evidente, pues es un sombrero, ¿qué puede más ser? Siempre van con prisa, no se preguntan dónde quieren llegar tan pronto, vamos con prisa, pero nadie se pregunta, pero este tiempo que me estoy ahorrando, ¿no? Pues con la lavadora o pidiendo las cosas por internet, ¿para qué quiero este tiempo que estoy ahorrando? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué quiero con este superávit de tiempo? No saben hacer preguntas poderosas porque solo quieren respuestas prácticas, ¿no? ¿A cuántas veces nos ha pasado a alguien que hemos hecho una pregunta, sobre todo de pequeños, y cuántas veces nos dice, ¡ay, qué tonterías! ¿Qué cosas preguntas? ¿Y cómo se va apagando esta necesidad o esta inquietud que tenemos por hacer preguntas auténticas? Dice el Principito, no entienden nada por sí solos y siempre necesitan explicación. Y si es con números, mejor, ¿no? O sea, el dato, pero ¿me lo puedes demostrar? Quieren poseer las cosas, no saben contemplarlas, ¿no? Qué bonita la imagen de la rosa, si la anhelo, la poseo, o el cordero, ¿no? Lo que representa el cordero en el Principito. Evitan compromiso porque conlleva sufrimiento, ¿no? El pasaje del zorro, los ritos y el compromiso que establezco con los demás, sé que pueden conllevar sufrimiento, pero a lo mejor es un sufrimiento que merece la pena. Nunca están contentos porque, como no saben lo que quieren, pues realmente tampoco lo van a conseguir. Y obedecen sin preguntarse por qué lo hacen. No saben, a mí esto me parece maravilloso, no saben qué hacer con el desierto, con el silencio. No sabemos qué hacer con el silencio, no sabemos qué hacer con el desierto. Estamos como abocados a hacer cosas, porque si dejas de hacer cosas y eres ocioso, casi nos han inoculado la culpabilidad, ¿no? Y debería ser productivo, debería estar leyendo más, debería estar haciendo eso que todo el mundo dice que tengo que hacer antes de cumplir 50 años, ¿no? Se nos hace insufrible el silencio, compartir y la pausa. En contraposición a los adultos, este niño que una vez fuimos todos, pues la realidad al final es que una boa devorando un elefante. La realidad se presenta a los niños, y quiero creer que a los filósofos, como un verdadero misterio. No podemos dar nada por sentado. Hemos perdido la capacidad que tenemos de asombrarnos o de sorprendernos de la realidad. La realidad no basta, ¿no? La realidad sí que va a haber un componente más filosófico, porque como veréis, el modelo que quiero compartir con vosotros pues tiene una antropología concreta, una ontología concreta, que ahora lo voy a ir desmenuzando y voy a ir a la referencia que adelanto que va a ser Aristóteles. Entienden el valor de la paciencia, nunca abandonan una pregunta, el Principito nunca se conforma, pregunta, porque son preguntas provocadoras, no son las preguntas de los adultos que están esperando el límite, ¿no? A mí muchas veces, pues mi hijo, mis alumnos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llega un momento en el que no quieren saber tanto el por qué, sino el límite. ¿Hasta dónde sabe mi madre? ¿Hasta dónde tiene sentido?
hacerse la pregunta. Muy importante, también el Principito nos invita a diferenciar entre deseo y anhelo. Sobre esto también quiero hablarlo, ¿no? El deseo tiene que ver más con poseer o con satisfacer. Sin embargo, el anhelo es algo que cuanto más se colma, más te satisface, pero nunca se agota. Nunca se agota, ni te condena a la insatisfacción. Sabe que el bien exige un trabajo. Las cosas importantes no son fáciles, ni gratis, ni rápidas. Los ritos son importantes, es importante el amor, el respeto, es importante decir las cosas, es importante decir te quiero, pedir perdón. Y el sufrimiento pues forma parte de las reglas del juego. A lo mejor no es tan interesante huir del sufrimiento. Y esto que también me parece muy valioso, la muerte no nos pertenece, pero sí es nuestro deber comprenderla en su profundidad. Sí es nuestro deber encontrar el sentido en el sufrimiento. Bueno, puestas así las cosas, este modelo que se llama coaching dialógico, que a mí no me gusta mucho la palabra coaching, que viene de entrenar, porque ahora ya hay coaching de todo, ¿no? Coaching para cantar, coaching para bailar. Y a mí era una cosa que me ha rechinado a lo largo de mi experiencia profesional. Yo ya me formé en el año 2006 en ICADE, luego me certifiqué en una escuela americana, pero siempre me ha faltado algo en los modelos de coaching que sí he encontrado en este modelo en concreto. Y viene un poco a dar respuesta a estos síntomas de que parece que estamos en una sociedad cansada, ¿no? Hay un desarraigo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la filosofía, la literatura responde a estos grandes horrores, ¿no? La gran pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando ocurría lo que ocurría en el pabellón 11 de Auschwitz, ¿no? Pues tenemos, por un lado, los existencialismos, también hay un intento de vuelta como a la filosofía más positivista, más analítica. Hay una sensación, una experiencia de fragmento, precisamente por el conocimiento positivista, en esta vuelta de volver a la objetividad, ¿no? Esto que hacen los adultos de, si me mareo un poco con el conocimiento, el número nos salvará, la explicación nos dará la solución. Cierta desconfianza, como digo, ¿no? El existencialismo es esta pregunta acerca de, bueno, pues si hay una pérdida de referencia, no solo de Dios, una pérdida de referencia de verdad objetiva o de bondad absoluta, ¿qué me cabe esperar? ¿No? Decía Sartre, estamos condenados a ser libres, pues no parece que sea una buena noticia, ¿no? Si estamos hablando de condena. ¿Soy capaz de soportar el peso de todas mis decisiones? Y esto genera, pues, la famosa angustia vital del existencialismo. Y también, pues, uno de los posibles síntomas de esta sociedad que yo considero cansada sería el relativismo, ¿no? Todo vale, nada vale. No hay un criterio a partir del cual, pues, puedo decir que algo es valioso o verdadero o bueno, ¿no? Dependerá de cada cultura o de lo que considere cada uno. Sí. ¿Me puede interrumpir? Sí. Bueno, gracias por todo lo que fenomenalmente bien. Lo que quería ahora, una pregunta. ¿La contrapartida del relativismo cuál sería? El esencialismo. Y spoiler, Aristóteles. Aristóteles, la búsqueda del sentido, entender la realidad como algo objetivo que se da con independencia del sujeto. Es que no quiero avanzar mucho, va a haber respuesta, porque claro, estamos hablando de una sociedad cansada, es ¿qué propone este modelo? Entonces, este modelo bebe de muchas fuentes, pero la fuente principal es el esencialismo y el realismo moderado de Aristóteles. Yo iba a decir lo que yo he propuesto, siempre cuando yo empezaba mis clases, todo vale, porque aquí no hay dogmas, no hay nada ya, pero todo vale para demostrar, según vamos dialogando y vamos aprendiendo, que no vale todo, que hay algo que vale y algo que no vale. O sea, partir de un sitio en que no hay nada que nos diga esto es así, ya no podemos hacer otra cosa, para que dialogando, por medio del diálogo, vayamos discutiendo y vayamos construyendo lo que vale y lo que no vale. Pues este modelo va muy encaminado a este diálogo socrático, ¿no? De alumbramiento, de mayéutica, lo voy a compartir también con vosotros, pero fíjate que cada vez me cuesta más decir, aquí no hay dogmas. Yo creo que alguien que quiere decir algo interesante o relevante parte de una petición de principio, ¿no? La tercera acepción de la palabra dogma en la RAE dice fundamentos, principios a partir de los cuales se construyen las ciencias, ¿no? Parece que el dogma lo asociamos más a lo religioso y se nos olvida que las matemáticas parten de axiomas, ¿no? Que son principios evidentes e indemostrables por definición. O sea, cada filósofo o cada propuesta de vida que realmente está diciendo algo interesante tiene una petición de principio. Si no concedemos la petición de principio, el modelo se cae. Podría aquí haber alguien que no esté de acuerdo conmigo con que existe una realidad con independencia del sujeto. Podríamos decir que no, que la realidad es una proyección del sujeto. Entonces, el modelo evidentemente no encaja
con la concepción metafísica o ontológica que tenga esta persona, ¿no? Pero adelanto que este modelo sí es realista y considera que el ser humano tiene una esencia. No es un folio en blanco, como decía Hume, que se va escribiendo a golpe de experiencia, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poco cómo se va desenvolviendo a partir precisamente del diálogo, cómo podemos descubrir o desvelar este modelo antropológico que no tiene por qué comprar todo el mundo y que no tiene que satisfacer a todo el mundo, que a mí me parece muy valioso, no solo filosóficamente, sino vitalmente, porque lo he vivido y lo practico y es algo que trabajo con personas que acuden a mí para pues, afrontar diferentes retos y bueno, pues no es un modelo que puede casar, ¿no? Vamos a hablar de diferentes modelos de coaching, referencias antropológicas, pero sí que está a la base Aristóteles, ya hago el spoiler. Bueno, ¿qué podría ser la causa de esta sociedad cansada? ¿No? Y aquí, bueno, no quiero hacer una cosa muy densa filosóficamente hablando, pero podríamos ir repasando a lo largo de la historia de la filosofía cómo esa realidad que antes era intocable, ¿no? O sea, con alguna excepción, los antiguos se preguntaban, pues, ¿qué es la naturaleza? Y ya intuían que detrás de ese cambio que tenía la naturaleza había una esencia que merecía la pena ser desvelada, ¿no? Hay un tipo de verdad que se llama aletheia, que viene del griego aleces, desvelar algo valioso que está ahí, pero que no es evidente, muy parecido a lo que nos pasa a los adultos cuando solo vemos el sombrero. ¿Qué ocurre con Descartes? Bueno, pues Descartes considera que hay que dudar de la realidad. La realidad no es un referente a partir del cual poder construir un discurso, ¿no? No sé si acordáis de la famosa frase pienso, luego existo, ¿no? Que realmente ni siquiera es pienso, luego existo, es pienso, luego hay pensamiento. De ahí a que haya un cuerpo o varios cuerpos o que vosotros seáis mi sueño, pues hay una fragmentación de la realidad. ¿Qué ocurre después con la Ilustración? Hay un intersubjetivismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un subjetivismo, pero como está compartido por la especie humana, nos vale, ¿no? ¿Cuál era el ideal o el lema de la Ilustración, ¿no? Cuando Kant escribe Basis of Thought, ¿qué es la Ilustración? Atrévete a pensar, ¿no? ¿Y qué pretende la Ilustración? Pues intentar eliminar del ser humano aquello que nos diferencia, ¿no? Lo emocional, lo cultural, y nos quedamos con un sujeto, según Kant, pues con unas formas de priori, y ahí viene el optimismo ilustrado. Si todos somos racionales y todos compartimos esta racionalidad, pues ¿qué puede salir mal? Pues desgraciadamente salieron cosas mal, como por ejemplo la guillotina. De esta herencia ilustrada, ¿vale? Estirando un poco esta concepción en exceso objetivista, tendríamos el cientificismo. ¿El cientificismo qué es? Que solo la ciencia tiene las respuestas y que todo aquello que exceda la ciencia o el cálculo carece de valor cognoscitivo. Aunque de esto ya se había dado cuenta Kant en la crítica a la razón pura, cuando dice Dios, o sea, no podemos conocer Dios, alma y mundo, pero él no dice que por eso dejen de existir. De hecho, él hace de bisagra para otra manera de pensar. ¿Y si resulta que yo no puedo conocer Dios, alma y mundo como lo hace la ciencia? ¿Y si hay otras maneras de conocer que no sea el celo calculador de la ciencia? Y deja la puerta abierta pues, a la época contemporánea. Pasamos por el tecnicismo pragmatista, ¿no? Pues Marx y cómo considera al ser humano como un homo faber, que tiene que producir, que tiene que fabricar. ¿Cómo se ha colado también el emotivismo psicologicista? ¿Esto qué quiere decir? Hemos pasado de que el ser humano es solo razón a que el ser humano solo sea emoción, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el siglo XIX? En el siglo XIX, queriendo responder a ese celo de razón, hemos reivindicado el sentimiento de pertenencia, ¿no? En el siglo XIX están las grandes reunificaciones. Hay un celo de emociones, el romanticismo, el idealismo alemán. Bueno, pues si los que reivindicaban la cabeza lo perdieron en la guillotina, los que reivindicaron la emoción, pues no es baladí que fuera la ciencia estrella del siglo XIX la química, desgraciadamente así es como mataban los nazis, ¿no? Es como cuando tenemos un exceso de celo y nos quedamos con una parcela, un fragmento del ser humano, ¿a qué nos aboca, ¿no? Y un hedonismo narcisista, que como sabéis, hedonismo viene de honé, que es el placer, y ahora parece que no, yo lo veo mucho en la educación. Lo importante es que el niño sea feliz. Bueno, no sabe matemáticas, bueno, pero está contento, el niño es feliz. Bueno, pasaría por preguntarnos si sabemos diferenciar entre estado de ánimo y felicidad, ¿no? Pues parece que, no sé si compartís esto conmigo, yo sí lo comparto porque realmente lo creo, que venimos arrastrando una fragmentación que nos encontramos con ella en las manos ¿y qué podemos hacer, no? O sea, no nos vas a dejar así, ¿verdad, Laura? Hay esperanza, hay salida. ¿Qué nos hemos dejado por el camino al hacernos adultos, ¿no? ¿Por qué en este momento vivimos comprando ansiolíticos, pagando 500 euros la hora para que alguien me diga tienes que pasar más tiempo con tu hijo? Porque esto lo hacen los grandes directivos. Están pagando 500 euros la hora a que un coach le diga ¿has jugado hoy con tu hijo?
¿Has ido al festival de Navidad? O sea, ¿en qué momento la sociedad ha llegado a este punto? Bueno, os quedaréis igual, ¿no? Aunque habrá alguien que sabe aquí griego antiguo. Bueno, pues Thaumasein, que en griego es el asombro. El asombro. Fijaos qué significa asombrarse. Comúnmente lo asociamos a sorprenderte, ¿no? Pero fijaos, asombrar es sacar de la sombra. Sacar de la sombra. La intuición que tuvieron los primeros filósofos, que fueron científicos, porque se preguntaban por el cambio y decían, todo está continuamente cambiando, pero si hay algo esencial que nunca cambia, eso es lo que merece la pena conocer. Esa es la llamada del Principito. ¿Por qué no hemos perdido esta capacidad de asombrarnos, no? Yo cuando iba en la ruta, cuando iba al colegio, desde en coche, pues me acuerdo que se sentaba a mi lado un niño, que ahora ya está muy mayor, y tenía sus 4 años, y yo me acuerdo que yo iba en el autobús, pensaba, ahora voy a llegar a casa, tengo que corregir, ¿verdad? Y el niño de repente miraba por la ventana y decía, ¡ah! ¡Un árbol! Y le decía otro que tenía 3 años más que él, no mucho más, pues sí, un árbol, ¿qué cosa? Y yo pensaba, no le mates la ilusión, que es maravilloso alucinar con un árbol y con un atardecer. Lo que pasa es que esto empieza a sonar un poco cursi, porque ¿qué tiene de productivo pararte a mirar un atardecer, ¿no? Cuando la sociedad te dice que tienes que producir y tener éxito, y tener cada vez más éxito, y ahora te sacas este máster. ¿Ya tienes una casa? Pues a por la segunda vivienda. ¿Tienes un SEAT? Pues lo suyo es que tengas un Mercedes, ¿no? Y en esta rueda, pues se nos va la vida. ¿Por qué parece que nos hemos hecho más grises, ¿no? Hacerse adulto tal y como lo pinta el Principito, ¿no? Pues hay un alejamiento de la realidad, ¿no? Como os decía, todas estas corrientes filosóficas han fragmentado la realidad. La filosofía medieval y la filosofía clásica, con sus detractores, ¿no? Pues dentro de la filosofía clásica estaban los sofistas, que no consideraban que existiera nada objetivo, y dentro de la filosofía medieval estaban los nominalistas, que tampoco pensaban que el concepto de verdad tuviera que ser objetivo. Pero en general hay una pregunta y se respeta una realidad. La realidad no es un producto mío, ni un sueño mío, ni viene de que yo tengo una manera determinada de captarla. ¿Vale? El modelo que propone el coaching dialógico es que existe una realidad, la pongo con R mayúscula, y que merece la pena ser conocida. Y que merece la pena ser conocida no cuantificadamente, sino como un misterio a desentrañar. También hay un alejamiento del otro, ¿no? Hay un alejamiento del otro, como nos hemos ido alejando. A ver, parece que soy tecnófoba, no lo soy. A ver, cuando me duele una muela, pues me voy al dentista, no me voy a un chamán. Pero es verdad que esta prisa y esta intervención, casi invasión que han tenido las redes sociales, parece que han fragmentado al ser humano y han enfriado esos diálogos que antes eran más auténticos. Y por último, yo considero que hay un alejamiento del yo, ¿no? De cuál es mi propósito. No sé vosotros si os hacéis muy a menudo esta pregunta, ¿no? Pero en esta vida en la que vamos corriendo a todas partes es, ¿pero por qué hago esto? Yo me levanto por la mañana, soy panadero, pero ¿por qué hago pan? Para ganar dinero, ¿vale? ¿Y qué quieres hacer con ese dinero? ¿A qué estás llamado en la vida? ¿La vida tiene sentido? ¿Te lo vas inventando en el día a día? ¿Merece la pena vivir? Pues lo mismo vivir que no vivir, ¿no? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Y fijaos que se habla mucho de empatía, hay que ser muy empáticos, pero yo siempre le digo a mis alumnos que uno puede ser empático y puede ser un psicópata. Uno puede ser perfectamente consciente de que el otro está sufriendo y seguir haciéndole ese sufrimiento. Entonces, a mí, más que empatía, me gusta más hablar de compasión, ¿no? De ponerme en tu lugar de verdad y abrazarte en el sufrimiento y acompañarte en el sufrimiento. En el fondo, y esto todo el mundo está pagando millonadas para que se lo diga Víctor Coopers, que es un señor que da unas charlas motivacionales, la verdad es que bastante divertidas, porque lo hace con un sentido del humor y una profundidad interesante. Todo se reduce a qué sentido tiene mi día a día o qué sentido tiene la vida, ¿no? Hay un libro maravilloso que seguramente muchos de vosotros hayáis leído, que escribió Viktor Frankl, ¿no? Que era un psicólogo psiquiatra que tuvo, iba a decir, la desgracia de vivir en un campo de concentración, pero lo de la desgracia lo voy a decir con la D mayúscula porque compartió con nosotros un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido, donde hay unas claves muy interesantes acerca de cómo están las situaciones más miserables cuando alguien tiene un propósito, busca la manera de seguir viviendo. Bueno, no me quiero detener aquí mucho, porque claro, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues hay gente que sufre y que va al psicólogo, y el psicólogo, gracias a Dios, es algo que se está normalizando, que es algo natural y que es la capacidad que tenemos de poder pedir ayuda
cuando no nos sentimos bien, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la psicología y el coaching? Bueno, la psicología habla más del paciente, ¿no? Un paciente acude al psicólogo cuando vive una vida con un exceso de sufrimiento, no sabe de dónde viene ese sufrimiento y necesita a alguien pues, que explore, en la mayoría de las veces, en el pasado, para que sepa, pues, oye, ¿cómo he llegado a esta situación? Viene de un trauma infantil. Luego hay muchas corrientes psicológicas, desde el conductismo, el psicoanálisis, diferentes corrientes que intentan buscar, oye, ¿de dónde te viene este sufrimiento? Para poder dar en la tecla y ayudarte a no tener este sufrimiento. O sea, odio la palabra cliente, pero en coaching es así, y este modelo dialógico también habla de clientes. A mí me gusta más llamarle el otro, pero bueno, la realidad es la que es. Y el cliente, en el fondo, el coaching no se centra en ahondar en el pasado o en buscar la fuente del sufrimiento. Ahonda mucho en el presente, ¿no? Presente es un sinónimo de regalo, es cómo estás tú, a qué te sientes llamado y qué te está impidiendo llevar a cabo diferentes retos. Es muy importante saber diferenciar. Yo he tenido que derivar personas al psicólogo, ¿no? Porque pues, al final te van planteando cuestiones y tú te das cuenta que el mismo problema sale una y otra vez y uno tiene que ser humilde, saber cuáles son sus límites, y el coaching está más dirigido, pues tengo un reto, me cuesta mucho tener una conversación con este familiar mío, o tengo un reto, me cuesta mucho gestionar el tiempo. Pues son cosas más que se trabajan desde el presente buscando acciones que puedan desbloquear esos posibles obstáculos, ¿no? Yo no soy nada amiga de que ahora todo vale y ahora yo me he sacado un título en coaching y te voy a tratar este trauma. Creo que las personas son lo suficientemente importantes y frágiles en algunos casos como para mezclar conceptos. Bueno, dentro del coaching hay muchísimos modelos. Todo empezó de alguna manera con Daniel Goleman, que habla de competencias, ¿no? Y las competencias están en todos los currículums o los currícula que podéis ver, en el BOE, ¿no? Todo el mundo quiere que el niño sea resiliente, pero no podemos corregir en rojo porque el niño se frustra. Entonces le ponemos un PowerPoint de cómo tiene que ser resiliente, pero le extirpo la experiencia de te has caído, levántate, ¿no? Entonces también hay que entender muy bien cómo se han ido implantando estas competencias. Hay diferentes escuelas y la que yo quiero compartir con vosotros es esta que se llama coaching dialógico, ¿vale? Leo, abordando a la persona en su integridad, con su cuerpo y con su alma. No como un cuerpo o un cerebro con unas conexiones determinadas o un puro alma que está encerrada en un cuerpo. El hombre entendido desde su antropología filosófica integral. Es un modelo que aporta técnicas, herramientas eficaces que permiten al coach, a la persona que está orientando a la otra, a impulsar al máximo el desarrollo y a la consecución de sus objetivos, desvelándoles nuevos caminos y marcos de referencia. ¿Vale? Esto que suena muy Mr. Wonderful. Luego quiero terminar la presentación con unas pautas de cómo es una sesión de coaching, ¿vale? Para que lo veáis muy aterrizado. En el fondo es algo, pues como decías tú, ¿no? Recuperar el diálogo de verdad, el diálogo auténtico, donde tú escuchas al otro y te expones al otro. Porque cuando hay escucha, cuando hay asombro y cuando hay presencia, se desvelan caminos que antes a ti pues te parecían impensables. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un problema, tenemos un pesar, y cuando se lo contamos a alguien, lo verbalizamos? El lenguaje es importante, esto también lo ve Freud en el psicoanálisis, cómo verbalizando tu conciencia aborda el problema. Y muchas veces dices, una vez que lo he dicho, no me parece ni tan pesado, ni tan importante, ¿no? O sea, aquí el diálogo, el logos, la palabra, va a ser muy importante. Bueno, he recogido estos 5 puntos para compartir con vosotros qué es esto del coaching dialógico. El ser humano es un ser de encuentro. Estamos llamados a encontrarnos, ¿no? Estamos en continua búsqueda. Ahora iré al referente filosófico. El ámbito en el que nos encontramos es en el diálogo, en el diálogos. A través de la palabra ocurren cosas. El diálogo de verdad, no el intercambio de monólogos, de estoy esperando que te calles para contarte lo que yo pienso, ¿no? Para darte mi receta. Entonces esto requiere de una humildad y de una exposición y de algo muy importante que es saber reconocer también las vulnerabilidades. Dialogar con la realidad, ¿no? Porque esto de coaching dialógico nos puede sonar a 2 personas hablando, pero este diálogo también lo es con la realidad, porque este modelo dice que la realidad tiene sentido, que no es una cosa que yo me he inventado, ni una cosa que ha soñado Descartes, ni una mala copia de Platón, ¿vale? La realidad tiene sentido y está hecha, diseñada, se nos presenta de manera intencional. Es algo que está esperando a ser descubierto.
Dialogar con el otro permite conversaciones auténticas, ¿no? No el intercambio de monólogos, sino esta apertura al otro, a escuchar al otro y a escuchar en el otro mi yo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien te está contando, yo me siento igual? Que es lo que nos pasa con las grandes obras de la literatura, ¿no? Cuando tú te lees Romeo y Julieta y estás en tus 15 años y dices, si Julieta soy yo, ¿cómo hace tantos siglos este señor sabía cómo me sentía yo? ¿No? Porque miran al ser humano a los ojos, ¿no? Hay un diálogo de verdad que va al sentimiento profundo del ser humano. Y porque dialogando descubrimos, y esto puede parecer igual, mágico, descubrimos nuestro propósito para así orientarnos hacia la felicidad, ¿no? La felicidad lo pongo con F mayúscula, porque sí que me gustaría también compartir con vosotros qué entiende Aristóteles por felicidad, ¿vale? ¿Qué entiende Aristóteles por felicidad? La diferencia que hay entre estar feliz y estar contento, y cómo es posible que a partir de un diálogo o de varias sesiones con alguien que sepa dirigir preguntas poderosas, uno puede darse cuenta de, pues es que, claro, es que el problema es que yo resulta que deseo una cosa, pero no es la que necesito. Y cuando lo que deseo no es lo mismo que necesito, genera en mí que estoy haciendo mal. ¿Me he equivocado con este trabajo? ¿Me he equivocado casándome con esta persona? ¿Me he equivocado teniendo hijos? No, pues vamos a ver realmente esas preguntas cómo te desvelan. Es que yo aquí no estoy feliz. Es que mi felicidad está en otro sitio, ¿vale? No es magia, que parece que os estoy... Pero luego voy a poner casos concretos realmente que me han pasado con personas. Bueno, empezamos con el primer punto. El ser humano es un ser de encuentro. Así es como empieza la metafísica de Aristóteles. Bueno, pues Aristóteles sabéis que es un filósofo griego, fue discípulo de Platón y le dio una puñalada trapera. Porque Platón tiene como su teoría estrella el dualismo ontológico, el mundo de las ideas. Él considera que lo que está en continuo cambio, el mundo sensible, que el que percibo por los sentidos, no genera conocimiento, porque como está continuamente cambiando, no genera un conocimiento verdadero. Entonces intuyó que había un mundo de las ideas normativo donde ahí sí que estaba el verdadero conocimiento. Aristóteles, que se ha criado entre médicos, se da cuenta de que el modelo platónico, que es muy cercano a las matemáticas, ¿no? En el pórtico de la Academia Platónica se leía, si no sabes de matemáticas, ni te molestes. Bueno, lo diría más culto, ¿no? No entre nadie aquí que no sepa de aritmética. Pues el método de Platón es deductivo, es matemático, es la ciencia exacta. Hay unas ideas objetivas que me van a permitir conocer el mundo sensible, porque mi alma ya ha estado en contacto con ellas. De manera que conocer es recordar, ¿no? Sin embargo, Aristóteles se ha criado con médicos, que es otra ciencia diferente. Es una ciencia que parte de la experiencia sensible. De hecho, si veis el cuadro del Renacimiento, de la Academia, veréis que Platón está señalando hacia arriba y Aristóteles está señalando hacia abajo. Entonces, ¿qué hace Aristóteles? Pues elimina el mundo de las ideas y le dice a Platón, mira, siento mucho decirte esto, pobrecito Platón, le matan al profesor que murió bebiendo cicuta, tiene un alumno brillante y también dice que se carga el mundo de las ideas. Y lo que dice Aristóteles es, el verdadero conocimiento no está en un mundo más allá, está en el mundo sensible. La realidad ya está impregnada de objetividad y sentido, pero hay que saber mirar. Hay que saber mirar. Y el que se ha criado entre las ciencias experimentales es, si tú quieres saber lo que es el perro, no hace falta que tu alma recuerde el concepto perro, sino observa el perro. ¿Cómo se comporta el perro? ¿Por qué se mueve así el perro? Porque el perro no vuela. Porque el perro está llamado a su perrunez, ¿no? Que me acabo de inventar la palabra, ¿no? Pero en metafísica mi profesora hacía estas cosas, ¿no? A su perrunez. Lo que hace un perro, perrunea, ¿no? Entonces, tenemos que a partir de la experiencia sensible ver a qué están llamados los seres. Ahora lo que nos interesa es a qué estamos llamados nosotros, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene el ser humano? ¿Tiene un sentido específico? ¿Somos un mono venido a más? Bueno, pues hay teorías que así lo dicen, ¿no? Tenemos a Darwin, tenemos a teorías pues, de corte existencialista, más materialista. No es el modelo que está detrás del coaching dialógico, que insisto, no tiene por qué ser compartida ni la antropología, ni la ontología, ni la metafísica de este modelo. Entonces, todos los hombres desean por naturaleza saber. Y sale otra vez aquí el concepto de deseo y de naturaleza. Y aquí hay que diferenciar entre deseo y anhelo, ¿no? Porque si yo dijera deseo conocer, sería un poco como el doctor Fausto, ¿no? Que estaba dispuesto a vender su alma al diablo por saber casi igual que Dios, ¿no? Pero no es tanto la posesión del conocimiento, sino el anhelo de disfrutar descubriendo el sentido, el misterio que es la vida. Y es por naturaleza. Cuando Aristóteles habla de naturaleza, dice, la naturaleza se puede entender con nuestro principio intrínseco de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que se mueve porque no está en su lugar natural, ¿no?
si yo hago esto y os preguntara, ¿podéis explicarme qué ha pasado aquí? ¿Qué me diríais? Que se ha caído. La gravedad. Física, la gravedad, ¿verdad? Que esto es pura materia pasiva que se ve atraída por una fuerza que es la fuerza de la gravedad. Pues Aristóteles no dice esto. Aristóteles dice que la materia es activa. Esto que nos puede parecer muy antiguo, lo ha vuelto a decir la mecánica cuántica, ¿no? Que a nivel subatómico la naturaleza es activa. Pues lo que dice Aristóteles es que si yo suelto el boli y se mueve, es porque no está en su lugar natural. Está en la esencia del boli ir a su elemento madre. ¿Qué está diciendo Aristóteles? Todo lo material es una mezcla de los cuatro elementos. Como el boli mayoritariamente está hecho del elemento tierra, ¿dónde quiere ir? Al centro de la tierra. Se lo impide la mesa. No es la fuerza de la gravedad, ¿no? ¿Y yo por qué me muevo? Pues yo mayoritariamente estoy hecha de tierra, por eso no floto. Soy una especie de combinación de los cuatro elementos y tengo diferentes movimientos. Tengo movimientos orientados a la nutrición, no voy a ver cómo. Tengo movimientos orientados a conocer mi entorno. Los de la nutrición lo comparto con las plantas. Un primer grado de conocimiento con los animales, pero tengo un tipo de movimiento que solo es exclusivo del ser humano. ¿No? Y vosotros podéis decir, bueno, el lugar natural será la muerte, porque si Dios quiere, no hacemos más que movernos hasta que nos morimos. Y dice Aristóteles, claro, te mueves durante toda tu vida porque estás buscando algo. Estás buscando algo que no pueden buscar las plantas y que no pueden buscar los animales. Y que cuanto más consigues, más te llena. ¿Qué creéis que va a ser eso? En el clavo. Porque lo que está diciendo Aristóteles es, tenemos diferentes funciones del alma. Ya no dice partes del alma, como Platón. Él que se ha criado entre médicos, entre asclepíadas, dice que tenemos funciones. Una función vegetativa, la nutritiva o fisiológica, una función sensitiva y luego tenemos una función racional, ¿no? Entonces, si yo me pregunto a qué estoy llamado yo, ser humano, tendrá que estar relacionado con esa función que me diferencia del resto de los seres. Y es la función racional, ¿no? Y alguien podría decir, pues vaya, o sea, al final, ¿de qué va esto? ¿De que me tengo que encerrar a leer la metafísica? Vamos a ver que eso no va a ser así, ¿vale? Que eso no va a ser así. Pero sí lo que me está diciendo Aristóteles es que yo estoy llamado a algo, que mi constitución natural, y esto más adelante Santo Tomás lo va a ver con la teología natural, mi constitución natural, y no estoy hablando de Dios, porque aquí Aristóteles tiene teología pero no tiene religión, es que yo estoy abocado, estoy diseñado para asombrarme. Estoy diseñado para buscar algo que colme, que me haga pleno. ¿Cómo define precisamente Aristóteles al ser humano? Como un zoon, logo nejon, zoon, de zoo, animal, que tiene logos. ¿Y qué significa logos en griego? Pues significa muchas cosas. Palabra, habla, expresión, discurso, pensamiento, verbo, concepto, razón, inteligencia, orden, ley. O sea, que somos un animal que dialoga, que piensa, que tiene palabra, que liga. Logos también habla de legein, de vínculo, ¿no? Somos un ser que tiene una facultad del alma que no tiene ningún ser más. Entonces, claro, ¿quiere eso decir que lo que me hace exclusivo es este logos, esta función racional? Seguramente a lo que estoy llamado en la vida, el sentido en mi vida, estará relacionado con lo racional, ¿no? Bueno, pues no es tanto encerrarte a leer la metafísica, sino más bien hacerme las grandes preguntas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? Dice Aristóteles. Estamos diseñados para hacernos las grandes preguntas. Nuestra vida es tanto más rica y plena cuanto más profundas son esas preguntas. Hombre, yo puedo ser feliz como lo es el cochinillo. Pues el cochinillo come bellotas y yo también soy muy feliz cuando pues, me como mi trocito de pizza y me pongo mi Netflix. Pero Aristóteles te dice, estupendo, ¿eh? Que yo no soy como Platón, que Platón renuncia al cuerpo. ¡Ay, qué asco, ese contenedor de almas! Hay que ser disfrutón, dice Aristóteles. Pero claro, ¿quién se puede preguntar por la verdad cuando ha perdido un ser querido o no tiene nada de lo que alimentarse? Habla de unos bienes de fortuna, ¿no? Esto luego, siglos después, lo dice Maslow, se estudia en el IE y en el IS y es súper valioso y ya está en el de ánima de Aristóteles, que tenemos que cubrir unas funciones, pero que estamos llamados a la autorrealización, a la plenitud, a ese encuentro con la felicidad, ¿sí?
Y es a través del método dialógico, ¿vale? El modelo que quiero compartir con vosotros, donde se comprende como un proceso existencial. ¿Qué es un proceso existencial? Donde me planteo por qué existo y para qué existo. Y epistemológico, es decir, que surge de mis ganas de conocer, de una dinámica intersubjetiva, es decir, este modelo lo que propone es el diálogo, encontrar lo que me llena, ¿no? Lo que me llena es, oye, ¿por qué soy tan feliz cuando yo me voy a pasear al campo? Y es que, chico, llego a la oficina y me quedo mustio con lo feliz que yo era yendo a la oficina, ¿no? Pues habrá que ver en qué entorno te estás desenvolviendo, qué pensabas tú que era la felicidad y qué te está generando esta disonancia, ¿no? Cómo de lejos estás de esto que te hacía vibrar y que te hacía sentirte feliz cuando ibas al trabajo o cuando tenías una conversación con según qué persona, ¿no? El siguiente punto es, y por eso sigo poniendo la realidad con R mayúscula, hay una frase muy misteriosa que dice Aristóteles, que es el ser se dice. No me voy a detener mucho aquí, aunque es un tema muy interesante. Lo que está diciendo es que el ser, la realidad, tiene una estructura lingüística. Una unidad mínima de conocimiento es un enunciado, con un sujeto y un predicado, ¿no? Una oración con un sujeto y un predicado. ¿Qué me está diciendo Aristóteles? Porque dice, claro, como la objetividad ya no está en un mundo trascendente y está en este, uno podría decir, pues el conocimiento es lo que yo conozco. Entonces habría tantos conocimientos como sujetos hay. Y dice Aristóteles, no, el conocimiento esté en el mundo sensible no quiere decir que sea subjetivo, porque la realidad tiene una estructura. Cuando yo digo sujeto y predicado, la realidad habla de sustancias, de elementos concretos, de los que puedo predicar diferentes categorías. Entonces, este modelo que te está diciendo, la realidad no es una proyección del sujeto, no es una invención del sujeto, no es algo que hemos diseñado, no es algo que hemos elaborado, es algo que se da con independencia de tus estados mentales y que estás llamado a desvelar, no a aleces, ¿vale? Alicia en el País de las Maravillas se llama Alicia por esto, porque está desvelando todo ese misterio que está detrás de la realidad aparente que nadie más ve. La realidad no es una proyección del sujeto, se da con independencia de este. Y la realidad tiene sentido, ¿vale? En contra del existencialismo, el ser humano tiene esencia, no es un folio en blanco que se va escribiendo a golpe de experiencia. Estamos llamados a algo. Y luego, gracias a que tenemos libre albedrío, oye, pues puedo comprar la vida del cochinillo. Mira, pues es que a mí, con mi trozo de pizza y mi Netflix, me vale, ¿no? Y dice Aristóteles, bueno, pues es como que tiene un Ferrari y llevarlo a 40. Te estás perdiendo una felicidad que colma tu alma, pero desde tu libre albedrío lo puedes elegir. ¿No? Que el ser humano tiene una esencia, no es un folio en blanco, y la realidad no es una proyección. Tiene sentido, pero hay que educar la mirada, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, yo no entiendo de vino, y a mí me gusta de vez en cuando, si voy a cenar, tomarme un vino. Pero digo, qué envidia la gente que sabe de vino, porque para mí es una bebida más o menos espirituosa, que me puede parecer más o menos deliciosa o rica o sugerente, pero el que sabe de vino, ese sí que tiene un diálogo. Eso ya deja de ser un líquido, porque se vuelve una cosa misteriosa, que te aborda en los 5 sentidos, y es una manera que tiene la realidad de decir, soy valiosa, soy valiosa. Que el vino no es solo una bebida, que es una experiencia estética. Pero si tienes educada la mirada, entonces ¿a qué te está invitando Aristóteles? Educa tu mirada, porque la realidad puede ser eso que ves, eso que veía yo cuando iba en el autobús, o lo que veía mi compañero de 4 años, que era ¡oh, un árbol! ¡Un árbol! ¿Cómo merece la pena sentarte a ver un árbol? ¿No? Y estamos constituidos de manera que estamos llamados a desvelar, ¿no? Yo os decía que Aristóteles tiene teología, pero no profesa una religión. En ocasiones van unidos, toda religión viene de una teología, pero no toda teología tiene una religión. La teología sería el estudio del ser que fundamenta la existencia del resto de los seres. En el caso de Platón, un demiurgo, que es un señor que ha organizado todo en base a la idea de bien, ¿no? En el mito de la caverna. Lo que está diciendo Aristóteles es que ese ser se llama nous, que en griego sería pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos al logos, que detrás de la realidad hay un sentido. Las cosas no son casuales. Los árboles no son así porque sí, y nosotros somos así porque sí. Nosotros estamos llamados a descubrir un sentido que no es una invención ni una proyección mía, que ya se da en la naturaleza y en la realidad. Y necesito del otro. Aristóteles dice que nadie puede ser feliz de manera aislada. Somos felices acompañándonos. En la Ética Nicómaco tiene uno de los
textos más bonitos acerca de la amistad. La amistad entendida como, fijaos que casi pone por encima la amistad, por encima del amor romántico, porque en el amor romántico interviene el deseo sexual, interviene qué espero del otro, si soy correspondido. Sin embargo, la verdadera amistad es esa inversión a fondo perdido, ¿no? La benevolencia, te quiero bien, me lo devuelvas o no, me lo devuelvas o no. Y es un canto a o lo hacemos juntos o la felicidad no es con F mayúscula. De hecho, hay otra frase que aparece en la política que somos un zoon politikon. Como sabéis, política viene de la palabra polis, en griego que es ciudad, y estamos llamados a construir, ¿vale? Para Aristóteles, la ciudad sería casi como un ser vivo, si es que se le nota mucho que se ha criado entre médicos, ¿no? La primera agrupación es la familia, luego la aldea, y esas aldeas se ayudan entre sí para conformar un estado que no aspira a algo con lo que parece que nos hemos conformado hoy en día, ¿no? La sociedad del bienestar. Aspira a la sociedad del bien ser, de procurar la felicidad y la plenitud de sus ciudadanos. Y llegamos al poder del diálogo entendido como a través del diálogo con otra persona yo puedo descubrir o desvelar, esto es a lo que yo estoy llamado. Claro, por eso disfruto tanto cuando quedo con mi amiga, por eso disfruto tanto cuando dentro de mi trabajo me toca este proyecto. Es que esto es lo que a mí me hace sentirme llamado, es que esto es lo que a mí me hace sentir vivo, ¿no? Entonces, a través del diálogo descubres lo que Aristóteles llama eudaimonía, ¿vale? Etimológicamente, eu es bueno y daimon sería como divinidad, ¿no? Duende. Estás protegido por un buen Dios. Fijaos que Aristóteles dice, antes de deciros lo que es la felicidad, os voy a decir lo que no es. No es ni la riqueza, ni el placer, ni el honor. La riqueza no te va a dar la felicidad con F mayúscula. Porque no sé si os acordáis los dibujos estos del tío Gilito, que tenía como una caja fuerte y se bañaba en el dinero, ¿no? Sí. Siempre puedes tener una moneda más. Siempre puedes tener una moneda más. Estás condenado a la insatisfacción. En cuanto al placer, el placer está muy vinculado al deseo y la posesión. Siempre te puedes comer una onza de chocolate más. Siempre puedes tener una relación sexual más. Y el honor, que te reconozcan la gloria, ¿por qué no nos procura la felicidad? Porque no depende de mí, depende de los likes que me quieran dar. Entonces, ¿qué hago? Me cojo la felicidad, me la arranco y en el mejor de los casos se lo doy a un ser querido, pero en el peor se lo doy a gente que ni me conoce. Entonces, ¿cómo la felicidad va a tener que ver con algo que te pueden reconocer o no? Entonces, ¿qué será la felicidad? Y dice Aristóteles, que cada ser llegue a aquello a lo que ha sido llamado. ¿Y a qué hemos sido llamados nosotros? A hacernos las preguntas, a descubrir que la vida tiene sentido, que el mundo tiene sentido, en definitiva. A entender que existe el bien, la verdad y la belleza. Y estamos muy bien hechos, estamos totalmente conectados para ello. Tanto es así que la realidad y yo hablamos el mismo idioma. ¿Cómo a través del diálogo yo puedo ahondar en esos momentos de plenitud? Pues bueno, pues hay diferentes herramientas, ahora os lo voy a contar porque esto es muy filosófico, pero esto se aterriza, esto se puede hacer con diferentes retos, con problemas con los que te pueden venir, odio la palabra cliente, una persona que te está pidiendo ayuda en este sentido. Y mirad lo que nos dicen, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Ni por estas cosas ni por otra. ¿Y por qué busco la felicidad? Pues por ella misma, porque la felicidad no es un medio, es un fin en sí mismo. No es una meta, ¿no? Porque Aristóteles no te está diciendo, vale, pues ya estoy feliz. ¿Cuántos tengo? 43. Pues ya está. No. Que la felicidad no es una meta, ni un estado, es una actividad. La felicidad no se consigue, se trabaja, se vive, tomando buenas decisiones. Bueno, aquí podríamos entrar en el terreno de ¿qué dice Aristóteles que tengo que hacer para ser feliz? Pues no tengo tiempo, pero si a alguien le interesa, yo encantada luego con las preguntas, que qué significa ser virtuoso, la aplicación del término medio, qué es el discernimiento, cómo entiende los griegos la prudencia, pero ya me extendería mucho, ¿vale? Entonces, esta felicidad se entiende como florecimiento, ¿no? La plenitud, la actualización de esa potencia o posibilidad que hay en mí de desarrollar mi intelecto. Una vida lograda, ¿no? Yo siempre digo, ojalá cuando yo sea consciente de que ya estoy en mis últimos días, yo dijera, ostras, qué orgullosa estoy de mi vida, con sus meteduras de pata, ¿no? O como decía Ortega, vive de manera que tu vida pudiera ser una novela y que sin arrancar ninguna página ni hacer trampas, pudieras decir, quiero que la lea todo el mundo.
valió la pena, vaya viaje, ¿no? Una vida lograda, plena, con su sufrimiento, donde descubro valores, descubro quién soy yo, porque soy feliz haciendo estas cosas y otras no, porque soy tan feliz cuando hablo con mi marido y con mi mujer y a lo mejor con este familiar me está costando este acercamiento, ¿qué obstáculo tengo ahí? Y orientamos mi vida en orden a este propósito auténtico, pero el propósito auténtico tiene que salir de nosotros, porque yo siempre hablo de un concepto que leí una vez y me hizo mucha gracia, que es la happycracia, ¿no? Esta cosa de asomarnos al gran hermano, ¿no? Que decía Orwell, que el gran hermano ya está aquí, él lo escribe en 1950 y algo, y 1984, tenía yo 4 añitos, pero el gran hermano está aquí. ¿Y aquí qué nos están diciendo? ¿Qué es ser guapo? ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es ser relevante? Entonces, ¿por qué a veces nos genera tanto sufrimiento asomarnos a esta sociedad cansada? Porque estoy continuamente comparándome con una idea de éxito que he comprado. Yo, cuando estaba directora de Recursos Humanos en la institución CEU, que tenía el gran honor de trabajar allí en medio de la pandemia y tal, me acuerdo que mi hijo un día así, medio en broma y medio en serio, me dijo una cosa que se me clavó en el alma, que dijo: mamá, cuando eras profesora te reías más. Y me dio mucho que pensar. Y dije, jo, es que con lo bien que queda en LinkedIn, directora de Recursos Humanos, pero si es que yo no soy tan feliz como cuando entro al aula, ¿no? También hay que tener valor para decir no a las ideas de éxito que nos están continuamente vendiendo, ¿no? Y preguntarte, ¿quién soy yo? ¿No? Bajarte de la ruedecita del hámster, de consumir, producir, y decir, pero un momento, a ver, o sea, ¿pero por qué trabajo tanto? O sea, ¿podría tener otro trabajo en el que cobro menos pero sería más feliz? Pero claro, ¿cómo nos verían los demás? ¡Qué fracasado! Pudiendo ser director de Villa Pepinillos y es carpintero y tiene un SEAT, qué pena, ¿no? Estas reuniones de antiguos alumnos donde todo el mundo vacila mucho. Mira, ¿qué lejos he llegado? Pues, no sé si lejos o te has pasado de frenada, ¿no? Porque luego en el interior cada uno, cuando te miras al espejo y cuando le miras a los ojos a tu hijo y a gente que quieres, es donde se nos caen las miserias, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que me nace? ¿Estoy caminando hacia mi felicidad o a lo que me han vendido que es éxito? ¿No? Bueno, pues ahí vienen los ansiolíticos. ¿Por qué tengo 7 Mercedes, trabajo en no sé dónde y no soy feliz? ¿Por qué se suicida gente con un éxito profesional brutal, con dinero, con relevancia, con millones de likes? ¿Cuántos influencers, desgraciadamente, nos llega la noticia? ¿Pero cómo se puede suicidar esta persona que está continuamente diciéndome, para ser feliz tienes que hacer esto? Para ser feliz tienes que hacer esto. Nos quedarían unos minutos y las preguntas. Sí, termino. Ya voy justamente a lo práctico, ¿vale? Porque claro, diréis, qué bonito es todo esto, pero claro, que si Aristóteles, la metafísica, la política, ¿cómo se aterriza esto en una sesión de coaching? Bueno, pues una sesión de coaching, como os he dicho, es un diálogo entre 2 personas. Hay una parte muy importante que se llama alianza, ¿no? Esto parece un poco secta, pero en el fondo es, te pones delante de una persona y te tienes que asegurar de que esa persona de verdad confía en ti y está a gusto, ¿no? Entonces tienes que dedicar unos minutos a decir, oye, ¿qué traes? ¿Y qué traes? Es, pues mira, vengo de un atasco, mi hijo no sé qué, tengo uno con fiebre, acabo de discutir con mi jefe, vale. ¿Crees que en este momento puedes intentar hacerte presente para que me cuentes un poco qué te apetece, qué obstáculos tienes, qué te apetece? Quiero perder peso, quiero reconstruir, o sea, quiero dedicarle tiempo valioso a mi hijo, ¿no? Entonces, el coach nunca te va a decir tienes que. El coach, como hacía Sócrates, solo pregunta. Te hace preguntas auténticas que quizá nunca te has hecho, ¿no? Pues yo, por ejemplo, con una persona me decía, quiero perder peso. Estupendo. ¿Por qué quieres perder peso? Me iba diciendo, qué tontería. Todo el mundo quiere perder peso ya, pero es que a mí me da igual todo el mundo. ¿Por qué quieres perder peso tú? Pues porque cuando estaba más delgado, pues era más atractivo. ¿Más atractivo para quién? ¿Para tu mujer? No, para mi mujer siempre sería. ¿Para quién entonces? ¿Para ti? No, si yo me gusto. Entonces, esta pregunta que puede ser muy absurda, en el fondo, este modelo lo que hace es intentar llevarte a preguntas poderosas que dicen, o sea, ¿quiero adelgazar? ¿O quiero que me quieran los demás? Y pienso que por estar más cerca de un canon estético me van a aceptar mejor, o voy a tener un mejor trabajo, o voy a salir mejor en las fotos, ¿no? Entonces, este modelo gira en torno a estos 3 conceptos, ya voy terminando, sentido, ser y camino. Hay diferentes herramientas o ejercicios, pues visualizaciones,
preguntas y respuestas, dinámicas que muchas veces son incluso que llevan a la teatralización, donde tú te planteas un reto, precisamente por seguir con el ejemplo de quiero perder peso, vamos a ir andando en realmente tú qué quieres, ¿no? Pues con esta persona determinada termina diciéndome, pues no quiero ser, o sea, perder peso es la cúspide, es la punta del iceberg. Lo que quiero es que los demás me quieran. Oye, ¿tú cómo sabes que no te quieren? Ah, pues yo he dado por sentado que no me quieren. Bueno, ¿y cómo sabes tú que no te quieren? ¿No? Son preguntas muy sencillas, con ningún tipo de tecnicismo, que vuelven a conversaciones auténticas, donde realmente el coach ni dirige, ni te va a dar consejos, porque no soy experta en vida, anda que no me caigo yo veces en la vida. Pero me han entrenado en hacer preguntas que al otro le hacen como desvelar, asombrarse de puntos ciegos que llevaba en la mochilita. Porque a partir de ahí, ¿no? Te puedes preguntar, bueno, ¿en qué momento estoy yo de mi vida? ¿O por qué este punto era ciego para mí? Y a partir de ahí, lo interesante, ¿qué acciones podemos proponer? Que realmente el coach no propone ninguna acción. Es decir, pues mañana cierras el pico, te bebes un agua con limón, vas a adelgazar y todo va a ser genial. Oye, esto que acabas de descubrir, que en realidad lo que quieres es sentirte querido, ¿qué vas a hacer con ello? Ah, claro, es que yo he dado por sentado que no me querían. Oye, ¿cómo puedes saber si te quieren o no? Preguntando. ¿Y qué tiene de malo que tengas una conversación con esa persona que tú crees que no te quiere? Ah, pues debería tener. ¿Cuándo lo vas a tener? Mañana, sí. ¿Con quién? Con esta persona. ¿Te comprometes? Vale, pues dentro de una semana nos vamos a ver y comparte conmigo qué ha pasado cuando has tenido esa conversación. ¿No? Termino. Entonces hay diferentes momentos, pues yo considero que este coaching en 4 o 5 sesiones está. No se trata de generar una psicodependencia ni que tú seas el bastón de nadie. Realmente todas las herramientas y todas las soluciones ya las tenemos nosotros. Lo que pasa es que cuando vivimos en la ruedecita del hámster, no abundan muchos espacios ahora en la sociedad donde alguien te dice, oye, pero ¿por qué piensas que nadie te quiere? Además son conversaciones que hasta nos dan cierto pudor, ¿no? Entonces por eso hay que generar un ambiente donde puedan aflorar esas conversaciones. Pues se van desvelando sentidos con diferentes técnicas, herramientas, ponme en un papel las cosas que tú crees que no le gusta a la gente de ti, ¿no? Y a partir de ahí se hace visible qué me estoy pasando. Luego, a partir de ahí, entenderte un poquito más, si has comprado una idea de éxito o si realmente quieres que te quieran los demás, pues lo que te han vendido desde que eres pequeño. Y luego ya, pues trazar un plan de acción. Puede ser una conversación, puede ser llevar un diario, puede ser, oye, pues si te hace mal fumar, vamos a intentar, venga, pues de 7 cigarrillos, 2. Pero cuéntame, realmente, ¿cuándo necesitas tú ese cigarrillo? ¿A qué está respondiendo ese cigarrillo? ¿No? Ahondar en la fuente de eso que te está obstaculizando, no sufrir, porque como digo, aquí es muy importante también reconocer el valor de la psicología, ¿no? Una cosa es, yo tengo un diálogo contigo y vamos a desbloquear según qué obstáculos, y otra cosa es cuando una persona sufre que necesita de un profesional, ahí no hay que hacer experimentos, con gaseosa. Y termino recogiendo un poco lo que he querido transmitir o compartir con vosotros. El ser humano es un ser de encuentro que desde su libertad necesita del otro. ¿No? Muchas veces decimos, ay, pues si necesito no soy libre. Si me limitas, no soy libre. No, es que hay veces poner límite, y esto se ve mucho con los niños, es revalorizar el margen de acción que tienes. Pues si no te pongo límites, es una libertad que se aboca al vacío, ¿no? Pero si yo te digo, oye, tienes mucha capacidad de decisión, pero hay unos límites a partir de los cuales ya no estás siendo libre. Te estás perdiendo en un libre albedrío que no genera nada valioso para ti. Desvela el sentido, conectamos con mi propósito, no el que dice Pombo o el de Elon Musk o la persona exitosa de turno, y emprender un camino que nos lleve a la plenitud, a lo que nos hace sentir plenos, vivos, lo que nos hace levantarnos cada mañana. La felicidad consiste en una vida lograda, cuando tú te reconoces protagonista de tu vida. Y decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y yo añado, pero la realidad y el otro se nos presentan como una promesa de nuestras exigencias y nuestra dignidad. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una profunda apuesta por la dignidad del ser humano. El otro no es un instrumento que yo pueda usar. Y yo tengo valor, yo no soy un folio que me voy escribiendo. El otro, la belleza, cuando yo reconozco la belleza en un paisaje, es la promesa de que hay algo trascendente detrás. ¿Vale? No estoy hablando del Dios con D mayúscula, porque en todo momento he utilizado o me he basado en una antropología como puede ser la de corte realista esencialista de Aristóteles. Y nada, os doy
las gracias por haber querido venir hoy a escucharme.